Welcome to another recording that we are welcoming all those that are watching us. Bienvenidos a otra transmisión y le damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan hoy. We are glad that you're here to watch us and hear God's word. Estamos alegres que se unen a escuchar una vez más la palabra de Dios. And we hope that this word will be edifying to you. Y esperamos que esta palabra sea de edificación para su vida. And today's title is The Results of a Divided Church. Y el tema de hoy se trata del resultado de una iglesia dividida. So let's pray first. Vamos a orar. Thank you, Heavenly Father, for this time. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. And prepare all the hearts that are watching us this today. Y prepara cada corazón, Señor, que estamos atentos hoy día. And we thank you, Heavenly Father, that you're going to send this word forth and change people's lives. Y te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es lo único que transforma las vidas. And we thank you, Heavenly Father, Y te damos las gracias for all that you're going to do in their lives. por todo lo que tú vas a hacer en cada vida. And we thank you in Jesus' name. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. For a couple of weeks now, we've been discussing the time where God's people, time and time again, Hemos estado estudiando acerca del pueblo de Dios que una y otra vez, and they were being, because of their sin, que a causa de sus vidas pecaminosas, God would allow their enemies to overtake them. Dios siempre permitía que sus enemigos los vencieran a ellos. And when God used to deliver them, Y cuando Dios los libraba and they would be at peace, y ellos estaban en completa paz, they would always go back and do evil in the sight of the Lord. siempre regresaban a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. How is that with people? Ahora, la pregunta es, ¿por qué es así el ser humano? How could people be so ungrateful ¿Cómo puede ser el ser humano tan desagradecido? after God being so good? Después de que Dios, al ser tan bueno, How many of us would say ¿cuántos de nosotros podríamos decir, that was in the Old Testament, pero eso es en el Antiguo Testamento, that they lived under the law, que vivían bajo la ley? but we now live under grace? Pero hoy día estamos viviendo bajo la gracia. But that doesn't mean that because we're under grace, Pero ahora, eso no quiere decir que al estar bajo la gracia, that means that we can do whatever we want. que podemos utilizar eso como una licencia para vivir la vida como queramos. The Apostle Paul wrote to the Corinthians El apóstol Pablo le escribió a los corintios on what they had to do because they were divided in many things. acerca de lo que ellos tenían que hacer porque eran una iglesia dividida. Now, Corinth was one of the most important cities in Paul's time. Corinto era una iglesia importante en el tiempo del apóstol Pablo. And it was an important city in part of Greece. Era una parte importante de Grecia. It was the center of the world's commerce. Era el centro del mercaderío del mundo. And much wealth used to pass through there. Y había negocio y riqueza que solía pasar por esta ciudad. But the people of the city had many flaws. Pero el pueblo de esta ciudad tenía sus faltas. They had a degraded culture. Tenían una cultura desagrada. They had an idolatrous religions. Tenían religiones idólatras. And they were pagans. Y eran paganos. And the Apostle Paul went to Corinth Y el apóstol Pablo se dirigió a esta ciudad de Corinto to start a church. para comenzar una iglesia. And in the Bible, in Acts chapter 18, verse 3 to 8, Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos it says that he met certain people there, that they were tent makers. y él dice que conoció ahí personas que hacían carpas. And this is what it says in Acts chapter 18. Y eso lo indica aquí en el libro de los Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18 versículos 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal,
porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. So God already had instructed Paul Dios ya le dio estas instrucciones al apóstol Pablo, that he was going to be with him. que él iba a estar con él. How many know that if God is with you, ¿Cuántos sabemos que si Dios está con nosotros, who can come against you? quién contra nosotros? And the Apostle Paul stayed with some tent makers because the Apostle Paul worked with his hands. Y como el apóstol Pablo, él obraba con estos tipos de carpas, era su trabajo, él conoció gente similar a él. And he stayed with them for a while. Y permaneció con ellos por cierto tiempo. And he preached to the Jews in that area. Y les predicó a los judíos que estaban en esa área. But of course, they rejected the message of the gospel. Pero rechazaron el evangelio del Señor. The Jewish community did not want to hear about the gospel. El pueblo judío no quería escuchar nada acerca del evangelio. So that's when Paul went and started teaching the Gentiles. Entonces por eso Pablo comenzó a enseñarle mejor a los gentiles. And that was the birth of the church in Corinth. Y ahí es donde nació la iglesia de Corinto. And it began to grow. Y comenzó a crecer. And for about a year and a half, the Apostle Paul taught the Corinthian people. Y por año y medio el apóstol Pablo les enseñó a este pueblo de Corinto. He preached to them the gospel of Jesus Christ. Les predicó el evangelio de Jesucristo. And after a year and a half, the Apostle Paul assigned some elders to continue teaching them. Y después de año y medio, el apóstol Pablo asignó a unos ancianos para seguir instruyendo a este pueblo. And at that time, the Apostle Paul went to Ephesus Y ya en este tiempo, el apóstol Pablo se dirigió a Éfeso and to start other churches in other cities. a iniciar otras obras en diversas ciudades. But while Paul was away, Pero mientras Pablo estaba en su viaje, en su jornada, messages came to the Apostle Paul le llegó mensajes al oído del apóstol Pablo of what was going on back in Corinthian. de lo que estaba ocurriendo en Corinto. And things were not looking very well. Y el panorama no estaba bueno. They began to have problems. Iniciaron los problemas And there was much division y había división within the church. dentro de la misma iglesia. I'm not talking about outside of the church, I'm talking about inside the church. Estoy hablando del núcleo de lo que es la iglesia. They had sexual immorality. Tenían inmoralidad sexual, They had outside pressures of the foods they ate. tenían presiones sobre acerca de la dieta de ellos, They had lawsuits against each other. tenían demandas los unos con los otros, They were abusing the Lord's Supper. estaban abusando de la cena del Señor And they were even abusing the gifts of the Spirit. y también estaban en abuso de los dones del Espíritu. And the Apostle Paul had to write to the Corinthians. Y el apóstol Pablo tuvo que escribir cartas a esta iglesia. And today we're going to do an overall view of 1 Corinthians. Y hoy día vamos a hacer un estudio de 1 Corintios. He wrote actually 2 letters, but today we're studying 1 Corinthians. Él escribió 2 cartas, pero hoy vamos a estudiar una de ellas. And we're going to find out that that to give them not only discipline but also the correction. Y también nos vamos a dar cuenta que lo que es la disciplina también juntamente con la corrección. And also to encourage them. Y también les escribió para animarlos a ellos. Because you never want to discipline people without giving them an encouragement. Porque usted no puede disciplinar sin primero animar. Amen? Amén. So as we will see that the people will do what was right in their own eyes. Y vamos a fijarnos que el pueblo hacía lo que ellos creían que era lo bueno. People have their own mindset. Las personas tienen su propia manera de pensar. The same way as in the book of Judges. De la misma manera que funcionaron en el libro de los jueces. They did right what was in their own eyes. Ellos hacían de lo que ellos querían, de su propio estilo de vida. Now, many of the people that were in Corinth, were in the church, were Gentiles. Muchas de las personas en la iglesia de Corinto eran gentiles. And most of them came out of a pagan society. Y la mayoría salieron de una sociedad pagana. And they did not know much about God, Y no sabían mucho acerca de las cosas de Dios, as the Jewish people did. como el pueblo judío.
on his ways and what he wanted on their dietary laws. acerca de las reglas de la dieta, They were just pagans. de la nutrición. Ellos no sabían, eran paganos. I'm sorry, they were saved pagans. Eran paganos salvos. Amen? Amén. And they were in the learning process. Pero estaban en un proceso de aprender. So there was much conflict between the Jewish Christians and the Gentile Christians. Y había un conflicto entre los cristianos judíos y los gentiles. And that's why the Apostle Paul had to write this letter. Y por eso el apóstol Pablo tuvo que escribir esta carta. And not only did he write what the problems were, Y no solo él detalló los problemas, but he also gave a response, but according to the gospel message, pero también dio una respuesta de acuerdo al evangelio, to show them that they were not living what they were professing. para que ellos puedan fijar que ellos no estaban viviendo lo que estaban predicando. Amen? Amén. You can't say that you love your brother when you really don't love him. Usted no puede decir, yo amo al prójimo si en verdad usted no lo ama. You can't say that you forgive somebody and you're still holding something against that person. Usted no puede decir, no, yo lo perdoné, pero aún todavía hay un pequeño roce. Are you living the way the Bible tells us to live? ¿En verdad estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? So the Apostle Paul tells them that you guys are not doing what the Word says. Y el apóstol Pablo les dijo, ustedes no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. But to think about everything in the area and their lives through the gospel message. Y que tenían que ver la perspectiva del evangelio de Dios. Everything that we do, we have to do it according to God's Word. Todas nuestras acciones, nuestro estilo de vida debe estar alineado con la palabra de Dios. Amen? Amén. Amen. We as believers have to live by what the Bible says. Nosotros como creyentes debemos de vivir al pie de la letra de la palabra de Dios. Many of us don't like it, Y muchos de nosotros no nos gusta. but it's what God wants us to do and requires us to do. Pero es un requisito de parte de Dios, es un deber. So let's look at this book of Corinthians. Vamos a estudiar hoy este libro de Corintios. Paul describes the problems in each of these chapters. El apóstol Pablo detalla y describe cada problema en los capítulos. And he describes the problems in chapters 1 through 4. Y describe los problemas en capítulos 1 al 4. The main thing is the division of the church. Y se trata lo que es la división dentro de la iglesia. Listen to what he wrote in 1 Corinthians chapter 1, verse 11 to 14. Vamos a leer lo que escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículos 11 al 14. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Amen. I've always told the church Siempre le he dicho a la iglesia, that I did not die for them. yo no morí por ustedes. Christ died for them. Cristo murió por cada uno de nosotros. And that's what the Apostle Paul is saying in this letter. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta carta. He gets right to the heart of the matter Él trata con el tema, because they always followed their favorite preacher. porque ellos siempre seguían a su predicador favorito. And when they would follow their favorite preacher, they would always talk bad about the other. Y al seguir al predicador favorito siempre hablaban mal del otro. And that's the Apostle Paul that said that is incorrect to do, Y el apóstol Pablo dijo, eso es algo incorrecto, because they were some with Paul, some with Apollos. porque unos estaban con Pablo, los otros con Apolos, And the Apostle Paul affirmed it. y el apóstol Pablo lo reafirmó. He said, I'm glad I didn't even baptize you guys, Y dijo, yo estoy alegre que yo no los bauticé a ustedes, but some deacons that baptized them. pero hay unos diáconos que los bautizó. Amen? Amén. So the church is not about the favorite person, La iglesia no se trata de favoritismo, that we follow a favorite teacher.
acerca que este es mi favorito predicador o maestro. Because in the church community, Porque dentro de la comunidad de una iglesia, everything is centered around Jesus. todo debe ser cristocéntrico. And Paul continues to let them know Y Pablo continúa en dejarles saber that the teachers and elders and pastors, que los maestros, los ancianos, los pastores, they're all servants to the Most High God. todos son siervos al Dios Todopoderoso. I just said it again, that we are servants. Nosotros somos siervos. We are not somebody big because we have a certain talent. No hay nadie más grande por cualquier talento o título. If you study the Apostle Paul, Si estudiamos la vida del apóstol Pablo, he wasn't eloquent. él no era elocuente, He didn't preach with big words. no predicaba con gran palabras, His clothing wasn't eloquent. su vestimenta no era de lujo. He was just a simple man. Él era un hombre sencillo And he always gave a simple message, y siempre daba un mensaje sencillo, the gospel message. el mensaje del evangelio. And that's why we can't be divided over things like that. Por eso la iglesia no debe estar dividida por temas así, Because we have a favorite one over another. porque prefiero este sobre el otro. If they do not favor one after the other, Si no le gustan el uno o el otro, don't criticize the person even if you don't like them. no critiquemos a la persona aun si no nos cae bien. Our focus is that we should pray for that person. Nuestro enfoque debe ser orar por aquella persona. Amen? Amén. Because the only one that paid the ultimate price, Porque el único que pagó el precio final his name is Jesus. se llama Jesús. Amen? Amén. And as we go on from chapter 5 all the way to chapter 7, Y mientras vamos del capítulo 5 al capítulo 7, Paul addresses the next problem they were having. Pablo comienza a tratar con el siguiente problema que ellos tenían. And it was sexual immorality. Y se trata de la inmoralidad sexual. In the church today, there is sexual immorality. Y hoy día la iglesia tiene eso, la inmoralidad sexual. And many of them are not being corrected, Y muchas de esas situaciones no están siendo corregidas. especially when the pastor or an elder knows about that. Especialmente cuando un pastor o un anciano está al tanto de la situación. Listen to what the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 3. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 3. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. The Apostle Paul said that was sexual immorality. El apóstol Pablo está aquí tratando con la inmoralidad sexual. When one man has his father's wife, Aquí habla de un personaje teniendo la esposa de su padre. and everybody in the church was okay with that. Y todas las personas de la iglesia estaban bien con ese hecho. That's what I was trying to tell you in the beginning. Eso es lo que estaba tratando de decirles al principio. Oh, we're under grace. Ay, pero estamos bajo la gracia. And that is not the true meaning of grace. Pero eso no es el verdadero significado de lo que es la gracia, That we can do whatever we want. como una licencia para hacer lo que uno quiera. Others were going to the Greek temples Otros estaban yendo a los templos griegos and sleeping with the prostitutes y that were there. durmiendo con las rameras que estaban en ese lugar. Because many say, oh, we are free in Christ. Porque muchos dicen, pero hermano, hay libertad en And Cristo God will forgive us. y Dios nos va a perdonar. Not if you're going to have that attitude. No si usted tiene ese pensar o actitud. But the Apostle Paul said that was not okay. Pero el apóstol Pablo dijo que eso no estaba bien. And he lets them know that.
Y Él les deja saber a ellos eso, that being free in Christ que el estar libre en Cristo does not mean that you have the freedom to commit sin no indica que nosotros tenemos la libertad de poder pecar or just do anything that you want. o vivir una vida en libertinaje. He tells them that your body is the temple of the Holy Spirit. Aquí Él dice que el templo nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. And that our bodies will be raised one day from the dead. Y nuestros cuerpos van a ser levantados. So what will we do with our bodies? Ahora, ¿qué vamos a hacer con nuestros cuerpos? Whatever we do with our body matters. Lo que hacemos con nuestro cuerpo importa. So flee from sexual immorality. Debemos de huir de la inmoralidad sexual. And that was the thing that the Apostle Paul stressed on. Y eso es lo que el apóstol Pablo trataba de enforzar. And in your own time, read those chapters, chapter 5 to 7. En nuestro propio tiempo leemos esos capítulos del 5 al 7. And the Apostle Paul gives many examples. Y el apóstol Pablo ahí da varios ejemplos. Now the next chapters, chapters 8 to 10, Los próximos capítulos del 8 al 10, the Apostle Paul addresses another issue that they were having. el apóstol Pablo comienza a tratar con otro problema que ellos tenían, And they were also divided with that. que también se encontraban divididos. And that was that some people had certain favorite foods. Y es que algunas personas tenían sus comidas favoritas And some were divided between which meat was they were eating. y otros estaban divididos en el tema de nutrición, Because some of them came from sacrifices to their gods. porque habían unos que sacrificaban para sus dioses And some of them to their temple gods. y otros para sus dioses del templo. So they were split with that. There was a division between that. Había una división en lo que es el alimento, Because most of them, the Jewish would not touch them. porque la mayoría de los judíos no los tocaban, But the Gentile Christians would eat it. pero los cristianos gentiles sí comían. So how did the Apostle Paul respond to this issue? Y la pregunta es, ¿cómo el apóstol Pablo trató con esta situación? Once again, the Apostle Paul goes to the gospel message. Y una vez más, el apóstol Pablo se dirige al evangelio. And that our commitment is to the Lord Jesus Christ first. Y que nuestro compromiso es solamente con el Señor Jesucristo. And that the meat of the sacrifices to the other gods, Y que la carne de los sacrificios a los otros dioses, that shouldn't be eaten. eso uno no debe comer. In 1 Corinthians chapter 8, verse 1 to 4, listen to what he says. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 4. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. The Apostle Paul says that these idols are not gods. El apóstol Pablo les dice, estos ídolos no son dioses. And because the meat that was taken after it was sacrificed, Porque la carne que era tomada después de ser sacrificada it was sold to the vendors in the restaurants. era para negocio. And people used to go and eat that meat. Y las personas solían ir a comer de esa carne. But some of the people knew that meat was from the sacrifices, Pero había personas que sabían que esa carne era de los sacrificios. but many of them didn't. Pero habían otras que no sabían. And the Apostle Paul was trying to bring out a point. Y el apóstol Pablo estaba tratando de llegar a un punto. He was saying that if you know that what you're going to eat is going to offend your brother, Él dijo que si usted sabe lo que usted está tomando o comiendo va a ser de ofensa para tu hermano, then don't eat it in front of them. entonces no comas delante de él. Eat it in secret. Véalo secreto. Amen? Amén. And he says you have to be committed to the ways of the Lord Jesus. Él dice que debemos estar comprometidos con los caminos del Señor Jesucristo. And you should have compassion for others Y debemos de tener compasión para el prójimo, that are still growing.
que todavía están en ese proceso de crecimiento. There are people that think because they're free in Christ, they can have alcohol. Hay personas que dicen, pues yo soy libre en Cristo y puedo tomar, Not knowing that the brother might have came out of alcoholism. sin saber que puede ser piedra de tropiezo para el hermano que está en una rehabilitación del And alcohol. maybe you offer them a drink. Y tal vez tú le dices, ¿quieres una chelita? And you don't know if that person is in the growing stages of Christianity. Y usted no sabe si esa persona todavía está tratando y luchando en los caminos del Señor. I know many of you don't like this message. Just pick whatever you want out of this. Tal vez a muchas personas no le van a gustar este mensaje, But I'm giving you the truth. pero esto es solamente la verdad. Because some people will be offended on what you're doing. Porque hay personas que van a estar ofendidas de lo que usted hace. So you have to be conscious about those things. Entonces debemos estar conscientes de estas cosas. Because you could be misleading people away from the things of God. Porque podemos ser piedra de tropiezo para las personas que quieren llegar al Señor. And their blood will be on your Y hands. pueden ser desviados y su sangre va a estar sobre nuestras manos. Listen to what the Apostle Paul says in 1 Corinthians chapter 8, verse 8 to 13. Vamos a leer la primera carta de Corintios capítulo 8 versículos 8 al 13. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Listen, many of the believers, I'll just mention one, they ate pork. Muchos de los creyentes comieron, voy a dar un ejemplo, puerco, Because they didn't think no big deal about it. porque tal vez no se le hacían algo grande. But the Jewish believers did not eat the pork. Pero los judíos no formaban parte de comer cerdo. So it was a conflict, there was a division there. Entonces ahí había una contienda, había una división. And many of them will say, well, why are you getting offended? It's no big deal. Y muchos dirán, pero ¿por qué te ofendes? No es algo grande. So, but the problem, what the Apostle Paul was saying, Pero el problema de que estaba describiendo el apóstol Pablo, it says, do not offend your brothers. dice que no debemos ofender a nuestros hermanos. Because if it offends them, then don't do it in front of them. Porque si es ofensa para ellos, no hacerlo delante de ellos. You eat your chicharrón, in hiding. Puedes comer tu chicharrón o pedazo de cerdo a escondida Amen? o en tu propio tiempo. So listen to what the Apostle Paul uses the scriptures to explain the Corinthians and about us. Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo aquí describe acerca de la iglesia de Corinto y también nosotros. In 1 Corinthians chapter 10, verse 1 through 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. They were left in the desert because of their division. Se quedaron en el desierto a causa de la división. All these things that I'm describing are just little things that were happening in the church. Todo lo que estamos hablando hoy día son temas que ocurrió dentro de la iglesia, And they caused much division in the Corinth church. que causó gran división dentro de la iglesia de Corinto. And the thing that the Apostle Paul was saying Y lo que el apóstol Pablo estaba diciendo was to tell us that we can eat anything. es que nosotros podemos comer cualquier cosa, But just consider the people that are around you that if it offends them. pero debemos ser conscientes de nuestro alrededor. Amen? Amén. Because maybe they're spiritually weak. Porque tal vez están débiles.
So the lack of understanding, people sometimes have the lack of understanding. Y la mayoría de veces las personas tienen una falta de conocimiento. But if you're mature enough, don't do it in front of them. Pero si usted tiene una madurez, no lo haga al frente de la persona. So as we move on to the next few chapters, Entonces, al seguir en los próximos capítulos, from chapter 11 to chapter 14, del capítulo 11 al capítulo 14, Paul addresses another problem that the church was having. el apóstol Pablo comienza a tratar con otra situación que ocurrió en la iglesia. In their weekly services, En sus servicios semanales, and because we all know that we are one body in Christ, porque todos sabemos que somos un cuerpo en Cristo, but the body has many parts. pero el cuerpo tiene diferentes partes. And there are more than you can mention. Y hay muchas para mencionar. And in reality, these different parts, not one is bigger than the other. En la realidad, las diversas partes tienen sus funciones, ninguna es mayor que la otra. Because in the worship service, Porque en el culto congregacional de adoración, there were people that felt that they were more spiritual than others había personas que se creían más espirituales que el otro, because they spoke in other languages. porque hablaban en otras lenguas. But it confused many of the new believers Pero es cuando entró la confusión a los creyentes novatos, because the gospel message was not preached. porque el evangelio no estaba siendo predicado And they operated just in the gifts. y operaban en solamente los dones. But Paul wants them to understand and love one another Pero el apóstol Pablo quiere que ellos entiendan y se amen los unos con los otros, because he said that love will never fail. porque él dice que el amor nunca va a fallar. Everything else will fail, Todo lo demás falla, but love will never fail. pero el amor nunca. Listen to this powerful part of the scripture. It's in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Vamos a leer primera carta de los Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Did you hear what it said? ¿Escuchamos eso? The most important thing in a Christian's life Lo más vital en la vida de un cristiano is love. es el amor. The people outside, Las personas afuera, the non-believers, los incrédulos, the only way they know that we are Christians la única manera que ellos podrán distinguir que somos creyentes is when we love each other. es al ver el amor al prójimo. Not by saying that we're Christians. No el decir yo soy cristiano, Because they can say these people really love each other. pero ellos pueden distinguir en el amor que se tienen entre los hermanos. Can they say that about you? Ahora, ¿pueden decir eso de nosotros? And the Apostle Paul was saying there is no one bigger than someone else Y el apóstol Pablo, no hay nada mayor, no hay nadie mayor que el otro, or more spiritual than others. o más espiritual. And the Apostle Paul continues to teach. El apóstol Pablo sigue en su enseñanza. In Romans chapter 14, verse 16 to 19, listen to what he said. Romanos 14, versículos 16 al 19. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Most of them are using the spiritual gifts, but not to edify others. Muchos están usando los dones espirituales, pero no para edificación con los unos a los otros. It was all the intentions of the heart. Fue de la intención del corazón. It was wrong.
fue algo incorrecto and it caused confusion between the believers y causó confusión entre los creyentes and the unbelievers. y también los incrédulos. Listen to what he says in 1 Corinthians 14, 18 to 20. Vamos a leer primera carta a los Corintios capítulo 14 versículos 18 al 20. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. The Apostle Paul tells them there is a right time and there is a wrong time. El apóstol Pablo les indica que hay un tiempo para hacer lo correcto y también hay otro tiempo. Because many want to teach and to prophesy, Porque muchos quieren enseñar y profetizar, and most of them were causing confusion pero muchos estaban causando la confusión and division inside the church. y división dentro de la misma iglesia. And that's why we have so many different churches, Y por eso hay diversas iglesias, because they follow their leaders and they're not in accord. porque siguen a sus líderes y nunca llegan a un solo acuerdo. So Paul's conclusion La conclusión del apóstol Pablo was that the Spirit is the one that works in our lives, es que el Espíritu Santo es quien obra en nuestras vidas, not just one person, no solo una persona, but with everybody pero con todos and anyone y cualquier persona that the Spirit allows to work through. que el Espíritu Santo permite poder obrar. So God's Spirit works through everybody El Espíritu del Señor obra en todos, in a united way. pero de un solo acuerdo. When the Spirit works, there is no confusion. Cuando el Espíritu Santo obra, no existe confusión, There is no division, no hay división, but there's unity. hay unidad. Paul gave an example of how the body has many parts El apóstol Pablo dio un ejemplo que el cuerpo de Dios tiene distintas partes and how all the parts of the body accomplishes one goal. y que toda parte tiene su función y su meta So to walk, to talk. del caminar, de hablar. But if I didn't have one foot, Pero si yo no tengo un pie, then I wouldn't be able to walk right. entonces no podría caminar de la forma correcta. If I didn't have my fingers, Si no tuviera mis dedos, I couldn't pick up things. no pudiera recoger las cosas. So all the parts in our bodies Cada parte de nuestro cuerpo works in unity, opera en unidad and that's how the church should work. y de esa misma manera debe de funcionar y operar. la We iglesia. should work together, Debemos de trabajar juntos, not divided, no divididos, because there is no edification in that. porque no hay edificación en eso. Amen? Amén. The church of Jesus Christ La iglesia de Jesucristo should be united in that way. debe estar unida. So Paul continues to tell us, to El tell apóstol them, Pablo sigue describiéndole a la iglesia that if you're doing it to cause a distraction, que si usted lo está haciendo para causar una distracción, that means that if you get up and the person starts speaking in tongues and people don't know what you're saying, por ejemplo, dentro de un servicio de repente alguien se levanta y comienza a hablar en lenguas, pero nadie tiene idea. then you have to know when to cut it Hay un orden y saber cuándo hacer esas cosas in order for everyone to grow spiritually healthy, para que todos puedan crecer de una manera saludable espiritualmente, because everything is centered around Jesus. porque todo es cristocéntrico. He must be the one that's in the center of all, Él debe estar en el centro de todo. because he does everything in orderly fashion. Él es un Dios de orden. So the last two chapters, chapter 15 and chapter 16, Los últimos 2 capítulos, 15 y 16, they were divided on the resurrection. estaban divididos también en la resurrección. Some believed in the resurrection, Unos creían en la resurrección and others did not believe in the resurrection. y otros no. And the Apostle Paul had to address this. Pero el apóstol Pablo
tuvo que hablar de este tema. because this is the true gospel message. Porque ese es el mensaje puro del Evangelio. Because if there is no resurrection, Porque si no hay resurrección, then there is no Christianity. entonces no existe el cristianismo. And he mentioned all the people that were witnesses Y él mencionó a las personas que fueron testigos that saw the resurrected Christ y que pudieron ver a Jesucristo resucitado and walked among them for many days. y poder estar con él por varios días. And he wrote that in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 8. Y escribió eso en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 8. Listen carefully. Vamos a escuchar atentamente. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. That means the Apostle Paul saw him in the road to Damascus. El apóstol Pablo lo vio en el camino hacia Damasco. And God radically changed him. Y el Señor, él tuvo un encuentro con el Señor y lo transformó. But the Apostle Paul, even though he had that experience, Pero el apóstol Pablo, aún teniendo este encuentro, he said, I am the least of the apostles. él dijo, yo soy el menos de todos los apóstoles. But if we look at his writings, Pero si nos fijamos en sus cartas, he is one of the great ones. él fue uno de los grandes. Listen to what the Apostle Paul said about the resurrection of Christ Vamos a leer lo que él tuvo que decir acerca de la resurrección de Cristo. in 1 Corinthians 15, 12 to 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 18. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Por qué si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Paul tells them Pablo les dice a ellos that Christ did rise from the dead. que Cristo resucitó de entre los muertos. And he wrote that in 1 Corinthians 15, 20 to 24. Y lo escribió en primera carta a los Corintios 15, versículos 20 al 24. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. The reason why Christ was risen from the dead La razón por la cual Jesús resucitó de entre los muertos is so that way us believers can be united with him. es para que nosotros los creyentes podamos estar en unidad con Él. And when we do fall asleep or die, Y cuando nosotros partimos de esta tierra, we will be raised with him. vamos a estar juntamente con Él. And when we are unified with Christ, Y cuando nosotros estamos en una unión con Cristo, it will motivate you to have sexual integrity. nos va a motivar a tener una integridad sexual. We are given also power to love one another.
y también poder amar el uno al otro, more than ourselves. más que a nosotros mismos. And that gives us hope Y eso nos da una esperanza and gives us a victory y nos da la victoria over death. sobre la muerte. Amen? Amén. God bless you. Dios los bendiga. And I hope you look over this book Y espero que ustedes estudien este libro and read it verse by verse so that way you can be edified. y puedan leerlo versículo tras versículo para que lo pueda edificar. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.